Vamos a estar viendo un tema prenavideño y hemos titulado al sermón del día de hoy La visita más esperada. La visita más esperada. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por momentos donde anhelamos tener algo, ¿verdad? Los solteros anhelan casarse, desean casarse. Salvo caso Dios les haya dado el don de la continencia, no. Pero si no, hay un deseo por casarse. Los que estamos casados, un deseo por tener hijos. Y cuando tenemos los hijos, un deseo porque crezcan ya y ya se casen también. Pero para este tiempo navideño, muchos esperamos poder encontrarnos con familiares que teníamos mucho tiempo que no veíamos. Muchos esperan este tiempo para pedir perdón. Es el único día en el año en el que se acercan a sus familiares y les piden perdón por todas las barbaridades que hicieron en el año, ¿verdad? Pero todos esperamos algo. Los niños, ¿qué esperan? Esperan ya los regalos, ¿verdad? Que ya es el 24. Y los que no creen en Santa Claus dicen, pues ya dámelos, total, si no existe Santa Claus, ¿qué importa si me los des el 24, me los des después? Ya dámelos. Pero todos vivimos, en cierta manera, esperando algo. Esperamos llegar con bien a nuestro trabajo. Esperamos que nos vaya bien en las ventas, que nos vaya bien en la escuela. Todos esperamos algo. La pregunta es si hemos estado esperando lo que realmente necesitamos. Y es algo que el día de hoy nosotros queremos estar hablando de cómo el pueblo de Israel vivió muchos años esperando algo. Pero por más de 400 años pasó en silencio hasta que irrumpió en este cántico. Acompáñenme al capítulo 1, versículo 67 del Evangelio de Lucas. Y este cántico de Zacarías es conocido como el Benedictus de Lucas. Se le conoce como Benedictus por la primer palabra de la Vulgata Latina. Y dice así, versículo 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Les pongo poquito en contexto. El último libro que nosotros tenemos en el libro en la sección del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Malaquías es un libro
el cual narra la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel después de que regresó del exilio de Babilonia. Y cuando tú te pones a leer el libro de Malaquías, vas a encontrar una similitud tremenda con nuestros tiempos. Tremenda, a la par de la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel y cómo nos encontramos nosotros. Y voy a hacer un resumen muy breve, eso espero, de cómo se encontraba el pueblo de Israel en aquel entonces. Malaquías narra que en aquel entonces el pueblo se encontraba con una actitud de menosprecio hacia el nombre del Señor. Después de que Dios los había rescatado del pueblo de Israel, después del pueblo de Egipto, después de que Dios los había rescatado de Babilonia y había permitido el regreso a Jerusalén, después de ver tantas maravillas, cómo Dios los guardaba, cómo Dios los sostenía, este pueblo, cuando estuvo ya en Israel, se encontró con un menosprecio del nombre de Dios porque no le honraban como tal. Se encontró Dios con un pueblo que le ofrecían migajas de adoración al Señor. En Malaquías encontramos cómo Dios les reclama y les dice: ¿por qué vienen delante de mí a ofrecerme las ovejas las peores que tienen? ¿Por qué vienen a ofrecerme a la oveja manca, coja, enferma, manchada? ¿Por qué? ¿Por qué no me ofrecen lo mejor? Y el pueblo le decía: Señor, ¿pero en qué te hemos deshonrado? En que me ofreces lo peor que tienes. Y no estamos muy diferentes a ellos. Llegó a tal punto el menosprecio que el pueblo tenía por la presencia de Dios, que el Señor les dijo: no me complazco en la ofrenda que ustedes me ofrecen. Quiero irte poniendo la base sobre por qué es que Zacarías eleva este cántico. Encontré yo otra cosa. Encontré un pueblo que tenía oídos sordos y un corazón duro para la voz del Señor, que no quería escucharlo ni honrar su nombre. No solamente lo deshonraron, sino que aparte tenían un corazón duro hacia el Señor. Tenían oídos cerrados, no querían escuchar la voz de Dios, no querían saber lo que Dios tenía para ellos. Después encontramos un pueblo de Israel que se desvía del camino, y no solamente se desvió del camino del Señor, sino que en medio de su iniquidad hizo tropezar a otros israelitas, apartándolos del Señor y corrompiendo la presencia del Señor, corrompiendo la vida de la gente. Vemos gente sin temor de Dios. Y el día de hoy parecemos igual. Gente sin temor por Dios. Vemos a un pueblo, y todo esto lo narra Malaquías, un pueblo que fue y profanó el santuario del Señor porque se casaron con gente extraña. ¿Qué hicieron? Adulteraron espiritualmente. Bueno, no espiritualmente, sí espiritualmente y físicamente. Se casaron con un pueblo pagano. Se olvidaron que el Señor les había dicho: cuando llegues a la tierra que yo te voy a prometer, no te juntes con los extraños, porque te vas a unir en su adoración a los dioses paganos. ¿Y qué creen que hizo el pueblo de Israel? Ahí va, a juntarse con los paganos, a adorar dioses ajenos. ¿Y qué hacemos hoy? Igual, lo mismo. Corremos tras aquellos que nos incitan al pecado, aquellos que no buscan a Dios, ¿verdad? Y ahí vamos. Y nos volvemos gente adúltera, porque adulteramos en nuestro espíritu y con el Señor. Después encontramos a un pueblo que tenía un corazón distorsionado por completo, sin la capacidad de distinguir el bien y el mal. Un pueblo con una mente perversa. Un pueblo que hasta en sus palabras estaban corrompidas. En el versículo 17 del capítulo 2, no lo busquen, Dios les está hablando y le dice: habéis cansado al Señor con vuestras palabras, con vuestra manera de hablar. Y ustedes dicen:
¿En qué te hemos cansado, Señor? Cuando ustedes dicen, todo el que hace mal es bueno ante los ojos del Señor, y en ellos el Señor se complace. ¿Te fijas que no hay mucho cambio? Gente rebelde, duros de corazón, deshonrando el nombre del Señor, corriendo tras gente que nos invita al pecar. Encontramos un pueblo que había abandonado por completo los estatutos del Señor, no los estaban guardando. Un pueblo que le estaba robando al Señor sus ofrendas, se las estaban quedando. No diezmaban ni le traían al Señor lo que le correspondía. Un pueblo que consideró como algo vano servir al Señor. Estos hombres decían, ¿en qué nos hemos beneficiado, Señor, en servirte? ¿Qué ganancia hemos obtenido, Dios, con servirte? Vemos cómo los impíos prosperan y nosotros, Señor, que te buscamos, no, es vano, Señor, servirte. El pueblo de Israel se encontraba en una condición de miseria y pobreza espiritual en la que nada de lo que era el Señor les importaba. Tal condición llevó a Dios a que por 400 años guardara silencio. 400 años el Señor no volvió a hablar al pueblo de Israel. No sé si tú puedas pensar o ponerte en los pies de un pueblo que durante toda su vida vio las maravillas de Dios y de repente un silencio absoluto. ¿Qué hubieras hecho? El Señor siempre ha tenido un remanente que le busca. Pero ¿qué hubiera pasado? Dios no solamente, o Malaquías por medio del profeta, Dios por medio de Malaquías, no solamente nos permitió ver la condición del pueblo, sino que Dios dio tres promesas en Malaquías. Una es, sus ofrendas volverán a ser aceptadas. Ustedes me ofrecen lo peor, pero va a llegar un día donde se me ofrecerá el mejor cordero y sus ofrendas serán aceptadas. Otra profecía fue al salir que iban a salir de la maldición en la que ellos se encontraban por haberle robado al Señor. Dice, va a llegar un día donde todas las naciones los llamarán bienaventurados porque seréis una tierra de delicias. Van a ser un pueblo que van a ser adoptados, que van a ser herederos, van a ser perdonados y van a ser justificados. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo envíe a mi mensajero. Aquel mensajero que preparará el camino delante de mí. Aquel mensajero que vendrá en el poder del profeta Elías, porque ese día será grande y terrible. Pero Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Va a llegar un día, pueblo de Israel, va a llegar un día donde podrán gozar una vez más del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor envíe a su mensajero. 400 años pasaron. Y nos encontramos 400 años después a un pueblo de Israel en las mismas condiciones en que las dejó el profeta Malaquías. Pero hay un hombre sirviendo en el templo llamado Zacarías, el cual era un hombre temeroso de Dios, dice la Escritura, junto con su mujer Elizabeth. Y él estaba sirviendo en el templo, le tocaba ofrecer el incienso. Y dice que mientras estaba en la presencia del Señor, un ángel, después de 400 años, un ángel se le apareció y le dijo,
no temas. Tus oraciones han sido escuchadas. Tú y tu esposa Elizabeth van a tener un hijo. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando el ángel se le presenta a Zacarías, después de tanto tiempo, le da la noticia: tu mujer es estéril, pero van a tener un hijo. Aún en su vejez van a tener un hijo. Pero lo que hace el ángel, le explica a Zacarías quién sería este niño. Le dice: este niño será grande delante del Señor. Tendrá un voto nazareno y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque él hará volver a muchos de Israel. Él irá delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías, hará volver a los desobedientes a la actitud de los justos y va a preparar para el Señor a un pueblo que esté dispuesto para el Mesías. En ese momento dice que Zacarías dudó. Y yo me pongo a pensar, le dieron dos noticias. Una: vas a ser papá. Lo has anhelado por muchos años. Y hoy te estoy diciendo: vas a ser papá. Y la otra es que este niño va a traer bendición. Este niño viene a preparar el camino para algo más grande. Y la respuesta de Zacarías fue: ¿y cómo va a pasar esto si nosotros ya somos grandes? Digo: Señor, ¿qué pasó en Zacarías? ¿No era para que hubiera estallado en gozo, en decir: voy a ser papá? ¿Se acuerdan aquí a nuestros hermanos Morán? Nos compartieron su gozo, ¿verdad? Vamos a ser papás. Este hombre había orado. El ángel le dijo: tus oraciones han llegado. Vas a ser papá. Pero este niño va a ser alguien importante. Dice que la manera de responder de Zacarías fue: se turbó en su corazón, el temor se apoderó de él y salió lo que había en su corazón, una tremenda incredulidad de lo que Dios puede hacer. A partir de ese momento, este hombre quedó mudo durante 9 meses, no pudo hablar. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasó por la mente de Zacarías durante 9 meses? Si 9 meses estar queriendo expresar: se me apareció un ángel, se me apareció un ángel mientras servía al Señor, voy a ser papá. Y 2, me dio una profecía de Isaías que se levantaría aquel que vendría en el poder de Elías, porque viene el Mesías. Él podía haber dado estas 3 noticias. ¿Por qué? Zacarías era un sacerdote instruido en el Antiguo Testamento. Tenía el conocimiento de las profecías del Mesías. Pero la manera de reaccionar de él fue una incredulidad. Algo que estaban esperando el pueblo de Israel por años. Por años estaban esperando que Dios los volviera a visitar, que la voz de Dios se escuchara, que el Espíritu, que la presencia de Dios se manifestara en el pueblo de Israel. Y se le presenta a Zacarías. Después de 9 meses de estar en absoluto silencio, las primeras palabras que salen de la boca de Zacarías son las siguientes. Versículo 67. ¿Y qué es lo que quiero que veamos el día de hoy? El pueblo de Israel estaba esperando una visita. ¿A quién? Estaban esperando que Dios los visitara. Anhelaban que Dios los visitara. Deseaban con su corazón que Dios los visitara. Era la visita más esperada por todo el pueblo de Israel. No importaba si no venía la suegra, si no venía el suegro, si no venían los tíos, los primos y el compadre. Ellos estaban esperando que viniera el Señor.
Y después de 9 meses de Zacarías estar viendo cómo la panza de Elizabeth crecía, ¿verdad? Y decir, ahí está mi hijo, pero este hijo viene a preparar el camino del Mesías y yo no puedo hablar, no les puedo decir quién es. Nace Juan 8 días más para presentarlo en el templo, y aquel hombre seguía mudo. Estando en el templo, versículo 64, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar, dando alabanzas al Señor. Versículo 68, y estas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Zacarías: bendito sea el Señor Dios de Israel. Pregunta: si tú hubieras estado en ese caso, ¿qué hubieras hecho? ¿Cuáles hubieran sido tus primeras palabras? Juan, hijo, por fin me escuchas. Zacarías no hizo eso. Zacarías tuvo 9 meses para meditar en lo que había pasado en el templo. 9 meses para meditar, voy a ser papá. 9 meses para meditar, este niño está cumpliendo unas profecías del Antiguo Testamento. 9 meses para meditar, este niño va a preparar el camino al Mesías. Eso quiere decir que el Mesías ya viene. Y en cuanto abre su boca, lo primero que dice es: bendito sea el Señor Dios de Israel. Esta visita quiero que la veamos en 3 partes. La primera parte es una visita de un rey que viene a establecerse para siempre. La segunda visita que vamos a estar viendo es la visitación de este rey, el cual prometió al pueblo que serían su Dios y ellos serían su pueblo. Y la tercera visita, o la tercer anhelo de que llegara el rey, era porque esta visitación iba a traer perdón de pecados, iba a traer luz a los que estaban en tinieblas, e iba a traer reconciliación con Dios. La visita más esperada que estos hombres tenían era a Dios. Y ve cómo lo expresa. Versículo 68. Bendito sea el Dios de Israel, porque nos ha, ¿qué? Visitado. Tú podrías pensar, toda tu vida, no sé cuántos años tenía Zacarías, no lo dice, pero esperar toda su vida, 80, 100, no sé cuántos años, viene el Señor. Hay profecías de que viene el Señor. Si tú ves más adelante, dice que había un hombre que se llamaba Simeón, el cual se le dijo que no iba a morir hasta que viera la venida del Mesías. Ana, otra profetita que estaba ahí en el templo, dice que no paraba de hablar de aquel que vendría. La visita del Señor era algo que todo Israel estaba esperando. Todo Israel quería ver al Mesías. Y Zacarías dice: este Dios nos ha visitado y ha efectuado redención. Este cántico de Zacarías, mi hermano, no fue tan solo un reflejo de una gozosa comprensión de que se iba a convertir ya en padre, cuando toda esperanza ya estaba por terminar. Dicho canto expresa la verdad más importante de todo el Antiguo Testamento, la redención de Dios, o la redención que Dios prometió al pueblo de Israel, estaba por cumplirse. Ellos estaban esperando esta visitación. Tales promesas y pactos sin duda fueron parte de la enseñanza de Zacarías en toda su vida de sacerdote. Por fin el tiempo se había terminado. El tiempo de espera se acabó. No más expectativas de a ver cuándo viene el Mesías. El día ya había llegado, no más silencio, por fin se iba a cumplir
todas las promesas de Dios, y Zacarías dice, Dios nos ha visitado. ¿Dios te ha visitado? En esta Navidad, ¿a quién estás esperando? Y no solamente la Navidad. Cada día de tu vida, ¿esperas que Dios te visite? Estos hombres estaban deseosos. Dios nos ha visitado. Gálatas capítulo 4, versículo 4, por favor. El tiempo de la visitación de Dios se había cumplido. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Cristo, o el anunciamiento del nacimiento de Cristo, este hombre, Zacarías, ya lo estaba esperando. Pero fue cuando el Señor ya lo había planeado. Dios nos ha visitado. ¿Y cuál era el propósito de esta visitación? Versículo 68. Porque nos ha visitado, y revisa en qué tiempo está escrito esas palabras. Ha efectuado redención para su pueblo. ¿En qué tiempo está? Pasado. Ha efectuado redención. ¿Cómo es que ya efectuó la redención si todavía Cristo no venía? Más adelante, el mismo Zacarías habla de cómo la salvación nos visitaría. Pero está dando a entender, Dios ha venido y ha efectuado redención a su pueblo. El propósito de la visitación de Dios para el pueblo de Israel era traer redención a su pueblo. Aquel pueblo que creía que estaba oprimido por los romanos, aquel pueblo que estaba subyugado por los romanos, creían que su Salvador y su Rey iba a venir a derrotar a los romanos. Pero lo que ellos no entendieron es que el propósito de la venida del Mesías era para efectuar redención de nuestros pecados. Si tú revisas Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que Cristo, que el Hijo de Dios, vino para buscar y para salvar aquello que se había perdido. ¿Por qué hablamos la primera visita? La primera visita yo le puse el establecimiento de un rey eterno. Versículo 69. Porque nos ha visitado y efectuado redención para su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Dice Zacarías. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que lo aborrecen. Lo que nos está diciendo aquí Zacarías es que la promesa que Dios le había dado a David se estaba cumpliendo. Si tú revisas segunda de Samuel, capítulo 7, del versículo 8 al 16, no lo lean, tú te vas a encontrar ahí el pacto que Dios hizo con David. Y en síntesis dice, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será para mí mi hijo. Y tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Dios nos ha visitado para establecer un rey que es eterno. Un rey que viene a gobernar. Un rey que viene a establecer todo su poder. Un rey que viene a someter a todos sus súbditos bajo su protección, bajo su cuidado. Es lo que estaba proclamando Zacarías.
Ya no más vivir bajo nuestro gobierno, ya no más vivir bajo nuestra dirección, ya no más vivir bajo nuestros preceptos, nuestros conceptos. Viene un rey. Un cuerno de salvación nos ha sido levantado en la casa de David, un rey que reinará para siempre. Un rey, según Jeremías 23:5, un rey que reinará sabiamente, un rey que será justo y un rey que aplicará o practicará la justicia en la tierra. Es la proclamación de este rey lo que Zacarías nos está dando a entender. ¿A quién estamos esperando en esta Navidad? Nos dice Zacarías, al rey que ha venido para efectuar redención, levantándonos un cuerno de salvación. ¿Quién es este cuerno de salvación? No puede ser otro más que el mismo Señor Jesucristo. Aunque aparece aquí de la casa de David, si tú revisas conmigo, vayan a 2 de Samuel, capítulo 22, por favor. El mismo rey David habló también de este día. 2 de Samuel, capítulo 22, 1 al 3. Habló David las palabras de este cántico al Señor. El día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, el Señor es mi roca, el Señor es mi baluarte y el Señor es mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo, ¿y qué? Y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvarás de la violencia. Estamos esperando, el pueblo estaba esperando al Rey eterno. Y cuando hablamos del gobierno, mi hermano, hablamos de un rey que viene a gobernar. ¿Perteneces a ese gobierno? ¿Estás esperando a ese rey para decir, aquí estoy bajo tu gobierno, Señor? Esta Navidad espero, Señor, que tu reino venga sobre mi vida y se haga tu voluntad como se hace en el cielo, así se haga en mi vida. El pueblo de Israel estaba esperando. Dice, nos ha visitado ya un rey. Nos ha sido puesto un rey de la casa de David. Zacarías no solamente está manifestando la promesa de Dios, ¿sabes qué más está diciendo? Este rey es fiel. Revisa conmigo, versículo 70. 69. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció. El Señor no es hombre para que mienta. Él es verdadero. Él lo que dice, hace. Lo que dice, cumple. Dice, Él lo anunció por boca de sus profetas desde tiempos antiguos. Hoy lo está cumpliendo. Estoy diciendo, pueblo de Israel, el Señor no solamente es tu rey que viene a gobernar, sino es un rey que es fiel a sus palabras. Todo lo que ha dicho lo ha de cumplir. ¿Estamos esperando a este rey, mi hermano, en esta Navidad? Segunda visitación o segundo aspecto de la visita. Lo encontramos en el versículo 72. Pero ahora Zacarías se dirige hacia Abraham, hacia el pacto que Dios se había hecho con Abraham. El primero fue el pacto con David, el segundo es el pacto con Abraham. Dice así, si pudiera unir el 68, diría algo así: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo,
para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. El pacto de Abraham es un pacto que Dios hizo con toda la nación de Israel, donde ellos serían bendecidos. Acompáñame a Génesis, por favor, para que podamos entender de qué se trataba este pacto. Génesis 17, versículo 3 al 8. Voy a leer. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y serás llamado, y ya no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Primera promesa, te haré un padre de multitudes. Verso 7. Y estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, pacto eterno de ser tu Dios y de toda tu descendencia después de ti. Te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Zacarías les está diciendo: pueblo de Israel, viene un rey para hacernos de él. Cuando habla la palabra redención en el versículo 68, da la idea de alguien que es comprado para ser parte de alguien, del que lo compró. Es como cuando tú vas al mercado y te compras, o vas a una tienda y te compras una blusa, ¿verdad? La compras para ti, para ponértela, para modelarla, porque te gusta. Es lo que da la intención, la palabra redención, es que Él viene a comprar a un pueblo que estaba esclavo para hacerlo suyo. Y les está diciendo: ahí viene este rey, que no solamente es fiel. Ve cómo empieza. Es un rey misericordioso, versículo 72, para mostrar misericordia. Viene un rey que viene a mostrarnos misericordia. ¿Por qué? Porque Él viene a recordar ese pacto que Él hizo con Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham en aquel entonces, dice que Abraham tomó a los animales y los partió en dos y los puso a los lados. En aquel entonces los pactos se confirmaban poniendo a los animales a un costado y pasando las dos personas que iban a contraer el pacto por en medio. En Génesis capítulo 15, creo que está, vemos a Dios y a Abraham haciendo ese pacto. Pero hay algo muy peculiar en ese pacto. El único que cruzó fue Dios. El único que cruzó por en medio fue Dios, dándole a entender a Abraham: aquí el pacto se sostiene por mí, no por ti, Abraham. El pacto de que yo seré tu Dios no es por ti, Abraham, es por mí. Y lo que le está diciendo Zacarías al pueblo, está diciendo: viene este rey misericordioso, aquel que hizo el pacto con Abraham, viene ahora para que seamos suyos, porque ese fue el pacto que Él hizo, que Él sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, encontramos algo. Pero antes de ir ahí, quiero que leamos en Lucas. Dice, versículo 74. Después de mostrarnos misericordia, de recordar este pacto de que Él sería nuestro Dios, nosotros seríamos su pueblo,
de acuerdo al juramento que hizo con Abraham, de concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor. Cuando Dios se le apareció a Moisés y le dio la instrucción de que sacara al pueblo de Israel, le dio esta instrucción en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Israel, o al pueblo de Egipto, perdón, serviréis a Dios sobre este. El propósito de la libertad que Dios había efectuado en el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto es sacarlos de la esclavitud de las tinieblas para traerlos a la esclavitud a su luz. Y Lucas nos narra que Zacarías les está diciendo: Dios ahora será nuestro Dios ya, y nosotros seremos su pueblo con un propósito: que le sirvamos sin temor, que podamos servirle sin temor, y no solamente sin temor, en santidad y justicia. Pero la única manera para poder tú y yo servir al Señor de esa manera, ¿sabes cómo es? Por medio de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 24, nos narra que nos vistamos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Estás esperando a este rey? ¿Estás esperando a este rey que te ha dicho que Él es tuyo y que tú eres de Él, y estás deseoso de servirle? De servirle sin temor, una vida de entrega total, una vida de esclavitud a tu nuevo rey, una vida sin temor, porque Dios no es un Dios como los dioses paganos. Él es un Dios de misericordia y fiel. ¿Estás esperando a ese Dios esta Navidad? ¿Estás esperando que te visite este rey y que tú digas: Señor, aquí estoy, yo soy tuyo, tú eres para mí todo, Señor? Te he estado esperando todo este tiempo para vivir una vida en santidad, pues Él te compró. Por último, versículo 76. Parece como si Zacarías está alabando al Señor, está hablando del pacto que Dios hizo con David, levantar un cordero, un cuerno de salvación. Al recordar el pacto de Abraham, y en el versículo 76 nos da la idea como que toma a su hijo en sus brazos y lo voltea a ver. Tú dices, después de 9 meses, no haber podido decir nada. Las primeras palabras fueron hacia el Señor. ¿Juan no importaba? Sí, pero tenía su lugar. No era más importante que Dios. Y las palabras que dice de Juan no es que esté alabando a su hijo, decir: ay, mira, mi terruño precioso, tanto tiempo que te esperé. Utiliza a su hijo, ¿sabes para qué? Para direccionar los oídos y las miradas de todos una vez más al Señor. Mira lo que dice. Imagínate la escena. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor y prepararás su camino. Juan pasó ya en segundo término una vez más. Solamente lo agarró para decir: vean quién viene ya. Va a preparar el camino, ahí viene el Mesías. Verso 77.
para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. Aquí yo le puse por título una visita de perdón de pecados para caminar en luz y paz para con Dios. En términos teológicos es el nuevo pacto que Dios había dado en Jeremías capítulo 31. Tres pactos habló Zacarías: el pacto de David, el pacto de Abraham, y ahora está hablando del pacto de Dios hacia el pueblo. Les dice: tú eres aquel niño, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, prepararás sus caminos. ¿Para qué? Para dar a conocer de la salvación por el perdón de los pecados. ¿Te recuerdas cuando Juan había comenzado su ministerio? Él vio a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no sabía cómo iba a ser eso. No vivió la cruz. Juan murió antes, pero habló acerca de ese día. Zacarías, al ver a su hijo, recordó las profecías. Recordó esta profecía, Jeremías capítulo 31. Antes de leer, quiero leer esta frase que puse. Juan venía a presentar al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en un solo sacrificio, no más sacrificios. Ya no se tenía que presentar más sacrificios por la expiación de los pecados, porque he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de la expiación que quitaría el pecado de todos los suyos al ofrecerse él mismo como ese sacrificio. Jeremías 31 dice así, 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos corrompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, fueron infieles al Señor. Verso 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. 4 cosas vemos aquí de este pacto precioso. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. La ley de Dios escrita en nuestros corazones. 2. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi palabra en sus vidas, en sus corazones, yo siendo su Dios, ellos serán mi pueblo, y no tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo: ven, conoce al Señor, porque ¿qué? Todos me conocerán. Está diciendo Zacarías: es tiempo de conocer a nuestro Rey de manera personal. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues tomaré su maldad y no recordaré más su pecado. Qué gloriosa visita estaba anunciando Zacarías. No solamente a un Rey eterno que venía a reinar, no solamente a un Rey que venía a hacernos posesión suya y él de nosotros, sino ahora nos está diciendo un Rey que viene a perdonar nuestros pecados. No más sacrificios. No más sacrificios. ¿Por qué va a llegar esto? Versículo 78. Una vez más, fíjate cómo Zacarías no deja de exaltar al Señor. De su hijo no dijo nada. Nada. Y era un hijo esperado. Era un hijo amado, era un hijo deseado por Zacarías y por Elizabeth.
pero toda su expresión de alabanza fue hacia el Señor. Verso 78, una vez más dice, por la entrañable misericordia de Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Una vez más, la misericordia de Dios puesta de manifiesto al cumplir sus pactos, al cumplir su misericordia. Ve conmigo a Malaquías, que es el libro que te comentaba. En medio de toda la condición decadente en la que se encontraba el pueblo de Israel, ve esta expresión de Dios al pueblo. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas para vosotros que temen a mi nombre, fíjense las palabras, mis hermanos, para los que temen, aquellos que temían al Señor. Mas para vosotros que teméis a mi nombre, se levantará el sol de justicia, con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. En medio de la decadencia, les dijo el Señor, un sol de justicia se va a levantar con sanidad para sanar a esta tierra perversa. ¿Y acaso no fue Jesús que dijo, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos? No solamente vino a darnos perdón de pecados, versículo 79, vino también para darnos luz a aquellos que habitaban en tinieblas. Juan nos habla, mi hermano, en su evangelio, que la tendencia de los hombres es amar más las tinieblas que la luz. Y dice Zacarías, viene aquel que nos va a llevar de las tinieblas a su luz admirable, que nos va a sacar de donde estamos a tientas, a oscuras, no se ve. Va a venir un sol de justicia que te llevará a la luz. ¿Para qué? Para que andes en caminos de paz. Isaías, cuando habló acerca de la luz, dijo, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les ha resplandecido. ¿A quién esperas esta Navidad? ¿Qué es? Yo sé, yo espero ver a mis hermanas. Tengo mucho que no las veo. Espero ver a mi familia si Dios me lo concede. Pero voy a estar con ellas unos días y después ya, se acabó. Tendré que volver a desear verlos otra vez. Pero estás como Zacarías. ¿Hay en nosotros este mismo sentir de Zacarías? Un pueblo durante 400 años no escuchó de ellos. Estaban deseosos de él. Zacarías irrumpe en medio del silencio y dice, nos ha visitado y nos ha redimido. Y descendió, dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa visitación de este rey ha llegado ya a tu vida. Este rey eterno, este cuerno de salvación que reinará por siempre, es tu rey. Este Dios quien dijo, yo seré tu Dios y tú serás mío. ¿Qué estás esperando? Aquel que dijo, vengo a perdonarte tus pecados. Es aquel al que en esta Navidad estamos esperando con ansia loca, diría alguien. No hay mejor visitación que podamos tener, mi hermano,
que nos visite el Señor. Y no solamente en esta Navidad, cada día de nuestra vida. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tú cumpliste todas tus promesas. En Cristo Jesús tú nos levantaste, Dios, un cuerno de salvación de nuestros enemigos. En Cristo Jesús las promesas de Abraham fueron hechas nuestras, Señor, de que ahora somos tus hijos y que tú eres nuestro Dios. Pero qué precioso también es saber, Señor, que es en Cristo Jesús en quien has efectuado la redención completa de nuestras almas. Señor, al igual que Zacarías explotó en alabanza tu nombre, Señor, y nosotros queremos decirte también, bendito seas, Señor, porque nos has visitado. Bendito seas, Dios, porque has derramado de tu gracia y tu misericordia y tu fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos has visitado y nos has redimido, Señor, de la maldición eterna y nos has perdonado nuestros pecados y nos has adoptado como tus hijos. Gracias, Señor, porque ya no hay más silencio. Ahora podemos ir hasta tu presencia y escucharte hablar en tu palabra y pasar tiempo delante de ti. Gracias por visitarnos, Señor. Gracias por irrumpir, Señor, en medio de nuestra oscuridad en la cual nos encontrábamos. Gracias, Señor, por venir y meternos bajo tu reino cuando vivíamos, Señor, bajo nuestras leyes, bajo este mundo. Gracias, Señor, por tomarnos para ti, Señor, cuando éramos extraños a ti, ajenos a ti. Gracias por perdonar nuestros pecados cuando no lo merecíamos. Gracias por visitarnos, Señor. Gracias por habitar en esta tierra. Gracias por morir. Gracias por resucitar. Gracias porque ahora estás sentado en gloria y te estamos esperando una vez más. Señor, a todo aquel que está aquí, Señor, y que aún no lo has visitado, aquel, Señor, que aún está en silencio y en oscuridad, Señor, y sin tu gobierno, ten misericordia, Señor, y visítalo. Visítalo, Señor. Porque lo que más necesita el alma del hombre es de ti, Señor. Gracias, Padre, porque en esta Navidad que se aproxima, podremos estar celebrando y recordando, Señor, que hace más de 2000 años el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y nos visitó de manera personal. Y ahora es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Para vivir, Señor, y para servirte de manera reverente, justa y santa. Gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar esta obra tan preciosa a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.